Mi jefe robó mi idea de negocio, pero no tenía idea de la sorpresa que le tenía preparada. 8 años. Eso fue lo que le dediqué a Ashridge Solutions. 8 años de madrugadas, noches sin dormir, vacaciones perdidas y cumpleaños olvidados. Fui su mejor arquitecta de sistemas, la que llamaban cuando todo se incendiaba. Y de alguna forma, siempre encontraba la manera de apagar las llamas. Pero en una tarde nublada de miércoles, todo lo que recibí a cambio fue una sonrisa fría y 6 palabras que lo cambiaron todo. Tus servicios ya no son necesarios. Me llamo Tessa Monroe, y esta es la historia de cómo intentaron borrarme y cómo me aseguré de que el mundo nunca me olvidara. Todo empezó como cualquier otro día. Esa mañana había estado revisando los últimos informes de integración de Nexus Core, la plataforma de operaciones impulsada por IA que diseñé desde cero. Estaba lista, estable, inteligente. A solo días de su lanzamiento para inversionistas. Meses de noches sin dormir, perfeccionando cada línea de código. No era solo un producto, era mi legado. A las 15:00 recibí un correo marcado como urgente. Una reunión con Charles, el CEO y recursos humanos. Sin asunto, sin contexto. Ahí fue cuando sentí el pecho apretarse. Tomé mi portátil y caminé por el pasillo de vidrio. A mi izquierda, el laboratorio de desarrollo aún vibraba con el zumbido suave de los servidores. Mis servidores, los que construí y configuré para manejar la infraestructura principal. A la derecha, pasé frente a las fotos enmarcadas de los hitos de la empresa, cada una con Charles, ninguna conmigo. A pesar de que estuve presente en cada uno de esos momentos, entré a la sala de reuniones. Charles estaba en la cabecera, con los dedos entrelazados, los ojos brillando con esa arrogancia de quien cree haber ganado algo. A su lado, Margaret Dr. HH. Evitaba mirarme. Tessa, comenzó Charles como si leyera un guión. Apreciamos todo lo que has contribuido, pero hemos decidido llevar a la empresa en una nueva dirección. A partir de ahora, tu puesto queda disuelto. Sin aviso, sin agradecimiento, solo jerga corporativa sobre una traición. Mantuve mi rostro firme. Había aprendido hacía mucho que el silencio incomoda más que la furia. Por supuesto, respondí con calma. ¿Quieren que entregue el portátil ahora? Margaret parpadeó, sorprendida por mi serenidad. Sí, dijo Charles con una sonrisa satisfecha. Eso sería ideal. Lo coloqué suavemente sobre la mesa y me puse de pie. 2 guardias de seguridad ya me esperaban fuera. Cuando me escoltaban, me giré hacia Charles por última vez. Buena suerte con la reunión de inversionistas mañana, le dije con una sonrisa leve. Sin mí, él alzó una ceja. Nos las arreglaremos. Sonreí aún más. Eso espero. Las puertas del ascensor se cerraron. Vi a Charles desaparecer detrás del acero cepillado, y entonces comenzó la cuenta regresiva. Fallo del sistema en 9 minutos. Lo que él no sabía, lo que nadie sabía, era que Nexus Core tenía un sistema de seguridad incorporado, un protocolo de integridad que se activaba solo si mis credenciales eran eliminadas, una línea de defensa final, no para destruir, sino para proteger, porque aprendí por las malas que las amenazas más peligrosas no vienen del exterior, vienen desde dentro, de gente como Charles, gente que sonríe mientras roba lo que no les pertenece. 6 meses atrás, noté actividades extrañas en los servidores durante la noche, archivos copiados, registros alterados. Rastreé todo hasta una cuenta vinculada a la asistente ejecutiva de Charles. Guardé silencio y comencé a construir un escudo de seguridad invisible alrededor del sistema central. No era sabotaje. Era seguro. Creyeron que me estaban eliminando, pero en realidad estaban dejando fuera a la única persona que realmente entendía cómo funcionaba Nexus Core. El ascensor se abrió en el vestíbulo. Salí con una sola caja de cartón, fotos, una suculenta y una memoria USB que no contenía lo que esperaban, pero sí todo lo que necesitaban. No estaba enojada, ni siquiera sorprendida, porque cuando ves venir una traición ya no duele igual. Afuera, el cielo se había oscurecido, reflejando la tormenta que estaba por estallar dentro de Ashridge Solutions. Y mientras ellos brindaban por una victoria fugaz, 9 minutos pasaban hasta que entendieran lo que realmente habían perdido: la arquitecta, el cerebro, quien construyó todo, la única capaz de arreglar lo que estaba por romperse. 9 minutos, eso fue todo. Minuto 1, error crítico de autenticación. Minuto 3, los procesos internos empezaron a hacer bucles. Minuto 6, el tablero de control se llenó de anomalías. La IA de Nexus Core marcó varios subsistemas como inestables. Alertas rojas parpadeaban en todas las pantallas de los ingenieros. Minuto 9. Colapso total, no un simple fallo. Un desastre que hizo que incluso los líderes de TI más experimentados se paralizaran. Los inversionistas iban a ver la demo al día siguiente, pero el sistema estaba destrozado, sin forma clara de recuperarlo. Me imagino el momento en que Charles entendió lo que pasó. Cómo se le borró la sonrisa, cómo se rompió la ilusión de control, pero yo no estaba ahí para verlo. En cambio, me senté en el sofá de mi pequeño apartamento, tomando té de manzanilla
hacía como si nada hubiera ocurrido. La televisión pasaba un programa de citas que ni siquiera miraba. Dejé que el ruido llenara el silencio mientras miraba el celular. Nada todavía. A las 12 en punto, sonó. Número desconocido. Ya sabía quién era. Tessa, soy yo, dijo una voz agitada. Era Ely, el ingeniero principal de sistemas, uno de los pocos que respetaba en la empresa. No oíste esto de mí, pero el sistema está caído, totalmente. Charles está perdiendo la cabeza. ¿Creen que fue sabotaje? Sonreí. ¿Y tú qué piensas, Ely? Pienso que creaste algo demasiado inteligente para que lo manipulen así. Y que Charles por fin está aprendiendo lo que pasa cuando quemas a la persona que lo mantiene todo unido. Pausa. Van a llamarte, dijo en voz baja. Te necesitan. Y tenía razón. 10 minutos después, volvió a sonar el celular. Era Rachel, la asistente de Charles. Charles quiere hablar contigo, dijo con tono tenso. Es urgente. Un coche pasará por ti en menos de una hora. Casi me reí. Dile que estoy ocupada, respondí. Tal vez mañana. Silencio. Tessa, por favor. Por favor, lo decía todo. No estaban solo molestos, estaban aterrados. Nexus Core no era solo un producto, era la base de toda su presentación a inversionistas, su valoración, su futuro, y ahora estaba roto, inútil. Me levanté, fui a mi escritorio y abrí un pequeño cajón. Dentro, una memoria USB negra, elegante, la que contenía la clave. No para sabotear, sino para estabilizar. Verás, lo que Charles y la Junta nunca entendieron es que Nexus Core no era solo otro software. Estaba construido con protocolos éticos, una inteligencia dinámica diseñada para adaptarse, pero solo bajo la guía de entradas autorizadas y de confianza. Había incrustado un marco lógico central en lo más profundo del núcleo. La confianza debe ganarse. Las credenciales pueden ser revocadas. La lealtad no puede fingirse. Cuando me eliminaron del sistema, activaron una violación de protocolo. La IA interpretó la eliminación de su arquitecta, yo, como un evento potencialmente hostil, y respondió exactamente como la programé para hacerlo. Protegerse, poner en cuarentena los comandos sospechosos, bloquear entradas peligrosas. Sto 0 PEM. Llegó otra llamada, esta vez de Charles en persona. Tessa, dijo, intentando sonar tranquilo. Hemos tenido un inconveniente inesperado. Creo que hay algún tipo de error de autenticación. ¿Un error? Repetí, fingiendo preocupación. Sí. Nos gustaría contar con tu ayuda para resolverlo. Dije, como si lo pensara. ¿Esto es un trabajo freelance o vuelvo a la nómina? Silencio. Luego, suspiró. Podemos discutirlo cuando estés aquí. Lo hice esperar otra hora antes de aceptar ir. Cuando llegué a la sede de Ashridge, el lugar era un caos. Ingenieros corriendo de un lado a otro, alarmas aún parpadeando en los monitores, y una tensión en el aire que olía a desesperación. Charles me recibió en la sala de juntas ejecutiva, la corbata aflojada, el cabello desordenado, la imagen de un hombre que lo había perdido todo, y aún no entendía que tenía suerte de que yo siquiera apareciera. ¿Puedes arreglarlo?, preguntó. Saqué el USB del bolsillo de mi abrigo y lo coloqué suavemente sobre la mesa de caoba pulida. Puedo, respondí con calma. Pero primero tenemos que hablar. Frunció el ceño. ¿Crees que estás en posición de negociar? Me incliné hacia adelante, con voz firme. Sé que lo estoy, porque en ese momento el poder había cambiado de manos. Ya no era solo la mujer que habían descartado, era la llave de lo que habían apostado su futuro entero, y no pensaba devolverla gratis. Charles miró el USB como si pudiera explotar. ¿Esto contiene la solución?, preguntó con la voz tensa. No respondí de inmediato. Dejé que el silencio se alargara, lo suficiente para hacerlo retorcerse. Su pie golpeaba impaciente bajo la mesa, su mandíbula apretada como si masticara vidrio. Contiene la actualización del protocolo, dije por fin. El sistema está funcionando exactamente como fue diseñado, pero ya no te reconoce a ti ni a nadie de Ashridge como una autoridad confiable. Charles resopló. Eso es absurdo. Nosotros lo poseemos. Pagamos por su desarrollo. Solté una risa suave, sin humor. Pagaron por un producto. No pagaron por entenderlo, y mucho menos por lealtad. Su cara se enrojeció, pero no discutió. No podía. Sabía que había perdido la ventaja. Me levanté y caminé lentamente hacia la ventana con vista al skyline de la ciudad. Desde allí, Ashridge parecía poderosa, imponente, pero yo sabía la verdad, sabía cuán frágil era su base. Te di 8 años, dije en voz baja, y me echaste como si no valiera nada, sin advertencia, sin reunión. Ni siquiera un gracias. Charles no dijo nada. Me giré para mirarlo. No solo me despediste, eliminaste a la persona que construyó toda tu infraestructura sin tener la decencia de una conversación. Y ahora, el sistema que querías mostrarle a tus inversionistas no confía en ti. Dime, Charles, ¿cómo crees que se ve eso desde afuera? Se estremeció, apenas. Lo suficiente para saber que la realidad finalmente lo había golpeado. Dime qué quieres, murmuró. Ahí estaba, el cambio que había estado esperando. Quiero reconocimiento completo como arquitecta principal de Nexus Core, dije con calma. Mi nombre en cada documento, cada patente, cada comunicado de prensa.
Si me conviertes en un fantasma, yo hago que tu sistema desaparezca. Charles tragó saliva con dificultad. ¿Qué más? 25% de participación en la plataforma, con efecto retroactivo, y un puesto en la junta directiva. Sus ojos se abrieron como platos. Estás loca. La junta nunca... Lo harán si quieren que los inversionistas aparezcan mañana, interrumpí. Porque sin esa actualización, no tienen demo. Tienen un fracaso muy caro. Se recostó en la silla, exhalando por la nariz como un toro intentando no embestir. Por un momento, guardó silencio, sopesando sus opciones. «¿Planeaste esto?», dijo finalmente, entornando los ojos. «¿Nos tendiste una trampa?». «No», dije. «Protegí lo que construí». Otra pausa larga. Finalmente, asintió con lentitud. «Lo necesitaré por escrito», añadí. «Lo tendrás por la mañana», murmuró. «No», dije con firmeza. «Esta noche, antes de que entregue nada». Su mirada se agudizó. «¿No confías en mí?». Sonreí. «Me despediste». Nos quedamos mirando, en un duelo silencioso de expresiones y posturas. Finalmente se levantó y llamó a Rachel, que esperaba fuera de la puerta de vidrio. «Llama a legal», dijo. Ahora. Tardaron 3 horas, redactaron los documentos, los enviaron a mi abogado, hicieron las correcciones necesarias y los devolvieron con firmas digitales. Ni siquiera parpadeé cuando Charles intentó reducir mi participación del 25% al 20% en el tercer borrador. Simplemente me levanté, tomé el USB y caminé hacia la puerta. «Si el contrato no coincide exactamente con lo que discutimos», dije, con la mano en el picaporte, «el sistema seguirá caído. Y tu empresa también». Rachel me entregó la versión corregida 5 minutos después. Con el contrato legalmente vinculante, regresé a la mesa y empujé el USB hacia él. «Esto restaurará los protocolos de confianza del sistema y reinstaurará la funcionalidad completa», dije. «Pero también iniciará un bucle de supervisión que reportará todos los cambios administrativos directamente a mí. A partir de ahora, si intentas dejarme fuera de nuevo, Nexus Core lo sabrá y actuará en consecuencia». Charles miró la unidad como si le hubieran salido colmillos, pero no discutió. Solo asintió y murmuró. «Entendido». Me di la vuelta y salí, con el eco de mis tacones resonando en el mármol frío. Justo antes de llegar al ascensor, Charles me llamó. «Tessa», me detuve. «Pudiste habernos destruido», dijo en voz baja. «¿Por qué no lo hiciste?». Miré por encima del hombro. «Porque no construí Nexus Core para destruir cosas. Lo construí para protegerlas, incluyéndome a mí, y con eso, las puertas del ascensor se cerraron una vez más. Pero esta vez, no me escoltaban fuera con vergüenza. Esta vez, estaba ascendiendo. A la mañana siguiente, entré por la puerta principal de Ashridge Solutions, sin gafete de visitante, sin guardias de seguridad, sino como la arquitecta que regresaba, con un acuerdo firmado en mano y el registro digital de mi reincorporación archivado en HH, antes del amanecer. Al pasar, la gente levantaba la vista de sus escritorios, algunos sorprendidos, otros cautelosos, y unos visiblemente aliviados. Ellie me saludó cerca del área de desarrollo con una mirada que decía todo lo que no podía decir en voz alta. «¿De verdad lo lograste?», susurró. «No estoy aquí por venganza», respondí. «Estoy aquí para asegurarme de que nadie toque Nexus Core sin entender lo que tiene en las manos». Pero la verdad, ni siquiera yo me creía del todo eso. Había una parte de mí que sí quería venganza, no con fuego y furia, sino con reconocimiento, con ser vista. Después de 8 años de invisibilidad, había algo especial en caminar por esos pasillos como si perteneciera allí, y saber que ahora todos lo sabían también. Charles no me miró durante la presentación a los inversionistas. Dijo lo típico, el futuro de la automatización, seguridad adaptativa, inteligencia escalable, pero cuando presentó Nexus Core, su tono cambió. «Y ahora», dijo forzando una sonrisa ensayada, «me gustaría presentar a la arquitecta original del sistema, nuestra codirectora de desarrollo y asesora estratégica, Tessa Monroe». Ahí estaba. No solo una mención, sino un título, un reconocimiento, una validación. La sala llena de inversionistas dirigió su atención hacia mí mientras caminaba al frente. «Buenos días», comencé. «Lo que están a punto de ver no es solo una plataforma, es un sistema diseñado para pensar, adaptarse y, lo más importante, proteger, no solo contra amenazas externas, sino también internas. Nexus Core no reacciona, predice, y por encima de todo, recuerda quién lo ayudó a nacer». Esa frase provocó algunas cejas levantadas. No me importó, no estaba allí para ser sutil. Hicimos la demostración. Nexus Core neutralizó 5 amenazas simuladas complejas en tiempo real, sin errores, sin retrasos, ni un solo parpadeo. Tras completar el último caso de prueba, la sala estalló en murmullos emocionados. Algunos inversionistas se acercaron a Charles, ya hablando de cifras. Otros vinieron directamente a mí, preguntando sobre escalabilidad, expansión, asociaciones.
Por primera vez, veían el cerebro detrás del brillo, no solo la marca. Más tarde esa tarde, Charles me llamó a su oficina. «Causaste una buena impresión», dijo sin apartar la vista de su pantalla. «No intentaba impresionar», respondí. «Solo hacía mi trabajo». Finalmente me miró, cansado, pero más agudo de lo que lo había visto en semanas. «Algunos miembros de la junta creen que deberíamos mantenerte más involucrada, oficialmente». Levanté una ceja. «¿Y tú qué piensas?» «Creo que eres peligrosa», dijo con voz plana, pero necesaria. Sonreí. «Deberías haberlo entendido hace años». No respondió, y yo no esperé que lo hiciera. Las semanas siguientes fueron complejas. No fui recibida precisamente con los brazos abiertos. Había murmullos en las reuniones. Algunos pensaban que me había abierto camino con chantajes. Otros me evitaban por completo, inseguros de qué versión de la historia creer, pero no necesitaba su aprobación. Tenía algo más importante: acceso, supervisión y pruebas de que pertenecía allí. Una tarde, mientras revisaba los registros de auditoría, noté algo extraño. Nexus Core había marcado múltiples intentos de acceso desde cuentas administrativas restringidas, días después de mi regreso, todos rastreados hasta el mismo departamento: finanzas. Investigué más a fondo y encontré descargas parciales de documentación del código fuente, encriptadas, fragmentadas, pero inconfundiblemente mías. Confronté a Charles a la mañana siguiente. «¿Por qué alguien de tu equipo financiero está intentando duplicar archivos del núcleo?», pregunté, dejando un resumen impreso de los registros sobre su escritorio. Apenas lo miró. «No lo sé, pero lo revisaré». «No», dije en voz baja. «Lo revisaré yo». Esa noche Nexus Core me envió una notificación de amenaza de nivel alto. Intrusión interna. Nivel de riesgo. Crítico. El sistema había reconocido un nuevo patrón, uno que ni siquiera yo había anticipado. Alguien intentaba clonar la plataforma, no destruirla, no modificarla, copiarla, silenciosamente, con sutileza, para escindirla, tal vez bajo otro nombre, uno sin mi nombre, atado. Charles había firmado el acuerdo para traerme de vuelta, pero alguien más todavía quería que desapareciera. Esta vez, sin el drama. No habían aprendido la primera vez, pero ahora no solo me defendería todo lo que había construido. Y esta vez no estaría sola. La primera regla al trabajar en tecnología: confía en el sistema, no en las personas. Lo aprendí por las malas. Nexus Core siempre fue más que un software. Era mi creación, mi plano de protección inteligente. Pero ahora me hablaba con un susurro de advertencia. Alguien dentro de la empresa estaba intentando replicar su código, silenciosamente, persistente, y estaban cerca de lograrlo. Los registros de auditoría señalaban una serie de solicitudes de datos encriptadas, enmascaradas con VPNs y credenciales administrativas falsas. Pero el intruso no sabía que Nexus Core no solo rastreaba accesos, observaba patrones, comportamientos, frecuencia, anomalías, y quien lo hacía no era lo suficientemente cuidadoso. Trabajaban después de la medianoche, entre las 2 y las 4 a.m., siempre accediendo a las mismas carpetas, a las mismas líneas de código ligadas al motor de predicción neural del sistema, la parte que le permitía aprender y adaptarse. Su corazón. Puse una trampa digital. Nada obvio, solo una línea de código señuelo, escondida dentro de un paquete de documentación, inútil en la superficie, pero al tocarse, disparaba una alerta silenciosa que me llegaba directamente. A las 4:01 de la madrugada de ese viernes, alguien mordió el anzuelo. Y cuando llegó el ping, me congelé. Las credenciales no eran aleatorias. Pertenecían a Rachel, la asistente ejecutiva de Charles. La misma Rachel que me llamó la noche en que fui despedida. La que estuvo en silencio fuera de su oficina mientras negociaba mi regreso. La que me sonreía cada mañana como si nada hubiera pasado. Solo que ahora me daba cuenta. Esa sonrisa siempre escondía algo. Al día siguiente, pedí los registros completos de acceso asociados a su cuenta. Lo que encontré fue incriminatorio. Más de 40 extracciones de código no autorizadas en las últimas 6 semanas. Múltiples intentos de descarga disfrazados como auditorías internas. 2 transferencias de datos salientes enviadas a un dominio no listado. Pero aquí viene lo que me heló la sangre. El dominio al que enviaba los archivos no pertenecía a un competidor. Pertenecía a Ashridge Ventures, una subsidiaria fantasma que jamás había escuchado, pero que Charles había creado discretamente 3 meses atrás. Crucé la dirección con nuestros registros internos. Ashridge Ventures listaba a Charles como director ejecutivo principal y a Rachel como cofundadora. No solo estaban intentando dejarme fuera otra vez, estaban intentando escindir Nexus Core a mis espaldas, empaquetarlo con otro nombre, borrar el mío de las patentes, vender la copia a inversionistas mientras mantenían el original funcionando el tiempo justo para cubrir sus huellas. Esta vez no era simple avaricia corporativa, era robo a plena luz del día. Pero olvidaron una cosa: yo construí el sistema para defenderse. Esa noche activé la fase 2 del protocolo de protección, un interruptor oculto en la capa secundaria de autenticación. No era destructivo, pero sí profundamente disruptivo. Cada vez que se accediera a código no autorizado, el sistema inundaría la sesión del intruso con datos falsos, líneas de algoritmos inventados, historiales
miles de versiones alterados, prototipos señuelo diseñados para parecer reales pero que no llevaban a ningún lado. Para un ladrón, parecería que acababa de robar las joyas de la corona. En realidad, ellos sostenían cristal, y yo estaba a punto de dejarlos atragantarse con él. A la mañana siguiente, Charles me llamó a su oficina. Su rostro estaba pálido, la mandíbula tensa. «Necesitamos hablar», dijo, sin saludo, sin cortesías. «Lo suponía», respondí, entrando. Sostenía una tablet y la giró hacia mí. En la pantalla, un caos de código, cadenas rotas, scripts mal ejecutados. Lo que antes parecía el motor neuronal ahora se veía como datos corruptos. «Esto es del respaldo interno de desarrollo», dijo. Está revuelto. «Parece que alguien accedió sin la autorización adecuada», dije manteniendo la voz neutral. «Nexus Core tiene contramedidas contra duplicaciones no autorizadas». Charles se puso de pie. «Tessa, si saboteaste, no saboteé nada», interrumpí. «Nexus Core funciona exactamente como fue diseñado. Se protege, incluso de ti». Sus ojos se entrecerraron. «¿Y si te dijera que esto ya ha ido demasiado lejos?», preguntó. «Que les prometimos a los inversionistas una nueva versión. Una expansión bajo una nueva entidad». Incliné la cabeza. «Entonces diría que estás a punto de tener una junta muy incómoda». Me miró, el odio asomando por su expresión. Ese tipo de odio que surge cuando alguien se da cuenta de que ha sido vencido en su propio juego. «Tú no puedes ganar», dijo en voz baja. Sonreí. «Ya gané, solo que tú no has leído el código fuente». Y con eso, salí de la oficina, dejándolo preguntarse qué parte de su imperio seguía siendo real y cuál ya se había derrumbado bajo el peso de su propia mentira. Pero aún no había terminado. El siguiente movimiento no era solo para defenderme. Era para asegurarme de que nadie pudiera volver a robarme jamás. 3 días después, la junta se reunió en una sesión de emergencia. No fue convocada por Charles. La convoqué yo. Había enviado un informe formal a toda la junta directiva, completo con evidencia, registros de acceso, alertas de seguridad, archivos de transferencia y documentación sobre la empresa fantasma, Ashridge Ventures. Un rastro completo, con marcas de tiempo, que demostraba el intento de robo del código fuente de Nexus Core y el esfuerzo deliberado por eliminarme. No tuve que exagerar una sola palabra. La verdad era lo suficientemente condenatoria. Charles entró a la sala de conferencias 20 minutos tarde. Su rostro lucía más delgado, como si no hubiera dormido. Rachel no se presentó. Mientras la junta revisaba los documentos que envié, el silencio llenó la sala. Algunos parecían impactados, otros no tanto, pero todos estaban tensos. Nadie dijo una palabra hasta que se dio vuelta la última página. Entonces la presidenta de la junta, Evelyn Sharp, una mujer directa que una vez me llamó brillante pero demasiado callada, cruzó las manos y miró directamente a Charles. ¿Niega algo de esto? Charles carraspeó. Rachel actuó sola. Me incliné hacia adelante. Charles figura como accionista mayoritario de Ashridge Ventures. Rachel está listada como ejecutiva secundaria. Las transferencias provinieron de su cuenta, pero el proyecto era de él. Charles no dijo nada. Evelyn se volvió hacia mí. ¿Y Nexus Core está completamente operativo? Asentí. El original está estable, seguro, intacto. La instancia clonada está ahora inundada con código señuelo y distracciones protectoras. Irreparable, pero el sistema funcional está bajo mi supervisión directa. ¿Y no puede ser robado de nuevo?, preguntó un miembro de la junta. No, respondí, porque ya no confía en nadie sin mi autorización biométrica. Y sí, estoy dispuesta a incluir equipos de verificación independientes de ahora en adelante. Pero desde ahora, Nexus Core se protege a sí mismo, legal y técnicamente. Hubo una larga pausa. Luego Evelyn cerró la carpeta. Creo que es hora de un cambio. La votación fue unánime. Charles fue removido como CEO en el plazo de 1 hora. El empleo de Rachel fue rescindido retroactivamente y la empresa fantasma disuelta. La junta me nombró directora técnica interina, CTO, y me otorgó participación mayoritaria sobre el futuro de Nexus Core. Pero eso no fue lo que más me satisfizo. Lo que más me llenó fue que por primera vez en 8 años no tuve que probar mi valor. Ya estaba documentado, firmado, reconocido. Pasé las siguientes semanas reconstruyendo la confianza donde podía, con los ingenieros, el equipo de producto, incluso con el departamento legal, que ahora me llamaba por mi nombre y no solo la líder técnica. El lanzamiento para inversionistas de Nexus Core se llevó a cabo según lo previsto. Firmamos 5 contratos importantes en 2 semanas, incluido uno con un proveedor global de salud, cuya ciberseguridad comprometida les había costado millones el año anterior. Estuve al frente del escenario durante la presentación del producto, ya no una sombra detrás de la pantalla, sino el rostro del futuro. Y en los momentos finales de la presentación, mientras los aplausos llenaban la sala, mi smartwatch vibró con una notificación silenciosa. Estado del sistema, seguro. Amenazas, neutralizadas. Integridad, restaurada. Protección, activa. Sonreí, porque Nexus Core ya no era solo mi trabajo, era mi armadura
dura. Y en los meses que siguieron, me aseguré de que cada futura iteración de la plataforma llevara la misma lógica central. Ética primero, propiedad protegida, transparencia garantizada. No solo construimos sistemas más inteligentes, construimos sistemas más seguros. No solo contra hackers o virus, sino contra la avaricia, la traición, el silencio. Una tarde, durante un momento tranquilo en mi oficina, una joven desarrolladora llamada María tocó a la puerta. Era nueva, brillante, con los ojos bien abiertos, recién salida de la universidad. La habían asignado a uno de nuestros módulos de comportamiento de IA. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo nerviosa. ¿Cómo supiste cuándo luchar? ¿Cuándo resistir? ¿Cuándo alejarte? Lo pensé durante un buen momento. No lo supe, dije con honestidad. No siempre, pero aprendí la diferencia entre defender mi ego y defender mi trabajo. Y cuando alguien intentó quitarme lo que había construido, no porque lo entendiera, sino porque creía que podía, ahí lo supe. María asintió lentamente, como guardando esas palabras para un momento que esperaba nunca llegara. Y entonces le dije una cosa más. Protege lo que construyas, ya sea código, una idea o tu paz mental. No porque alguien intente robártelo, sino porque cuando lo hagan, estarás lista. Y ese es el mensaje con el que quiero dejarte. ¿Qué harías si alguien intentara borrar tu nombre de algo en lo que trabajaste durante años? ¿Te alejarías en silencio? ¿O encontrarías la forma de hacer que te recordaran? No siempre obtenemos justicia como la imaginamos, pero a veces lo más poderoso que puedes hacer es volver a levantarte, reclamar tu lugar y dejar que el sistema que construiste hable por ti. Porque la integridad no se puede robar, solo se puede proteger.